Hola chicos y chicas, hoy quería hablar un poquito sobre los neumáticos. Y ya no solo porque os van a preguntar en las comprobaciones previas, antes del examen práctico, aparte para tener algún interés una vez que tenemos el permiso. Por ejemplo, en la tarjeta de inspección técnica os va a aparecer el neumático que tenéis que llevar. Si no, no os pasa la ITV. Entonces, por ejemplo, lo primero que podemos ver ya serían las medidas. 175/65R14. Bien, ¿qué significa todos estos números? 175 sería la anchura del neumático. Sería, pues, esta anchura. Es decir, 17 centímetros y medio. Después tenemos 65, que sería el tanto por ciento de la anchura, pero de altura. Y R radial, la forma de que están construidos los neumáticos. Y 14 sería el diámetro en pulgadas de la llanta. Bien, entonces, tendríamos también pues, el código de la carga y el código de velocidad. Por ejemplo, tendríamos aquí el índice de carga, que por ejemplo en ese neumático pone 82 T de Toledo. Entonces significa que 82 sería lo que puede soportar. Ese neumático puede soportar 475 kilos. Y T sería lo que puede soportar de velocidad, hasta 190 km/h. Es lo que puede soportar. Cuando os aparece en la tarjeta de inspección técnica, como tenemos aquí, ¿vale? Que os aparece, por ejemplo, 195, 65, R15, 91H. Esto es lo mínimo que tenemos que tener. Podemos superarlo. Por ejemplo, en ese neumático que tenemos 82, podríamos poner un neumático que tenga 85, 87, 90, sin problema ninguno. Y también en la velocidad. Podemos siempre superar. Nunca el código inferior, pero sí el mismo o superior. Después, tenemos que es muy importante lo de cuando se fabricó el neumático. Por ejemplo, aquí os ponen 4 numeritos, a ver si lo veis mejor, ¿vale? 0803. Es un neumático muy antiguo. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Casi siempre está dentro de un círculo y pone 0803. Significa que estos dos primeros números sería la semana que está construido ese neumático, cuando se fabricó. Y los otros dos números sería el año. Así que este neumático en concreto se fabricó en la semana 8 del 2023. Más cositas. Aquí, por ejemplo, el neumático os aparece, ¿dónde está? Túbeles. ¿Qué significa eso? Que sería un neumático, ahí, sin cámara. Es decir, directamente está el neumático sobre la llanta. En cambio, si os pusiera Tube-Type, sería un neumático que tuviese cámara en el medio, como las bicicletas. Después, más cositas que podemos encontrarnos. Por ejemplo, con este dibujito, que sería como una montañita, ¿vale? ¿Lo veis? Un cubito de nieve, ¿vale? Y MS, M más S. Significa que son neumáticos de invierno para circular sobre mud y snow, barro y nieve. ¿Qué serían estos? Estos son de verano y estos serían los de invierno. ¿Dónde os va a aparecer, por ejemplo, la presión que tienen que tener los neumáticos? Os va a aparecer o en la puerta donde está el combustible o en la puerta del conductor, en un lateral. Entonces, ahí es donde aparece la presión de los neumáticos. Tenemos aquí un cochecito y os va a aparecer, por ejemplo, la presión
del eje delantero y la presión del eje trasero. Depende del tipo de neumático, depende del peso que vamos a llevar, si vamos de viaje o si vamos por ciudad, pero ahí os aparece la presión de los neumáticos. Vean, ¿cuándo tenemos que cambiar un neumático? Cuando obligatoriamente ya en los turismos sería cuando el dibujo tenga menos de 1,6 milímetros, recomendable a los 2 milímetros. Si no, se puede comprobar en el Twin, que son en las ranuras principales, tenemos estos taquitos que cuando llegan ahí, a esta altura, es cuando ya tenemos el 1,6, que hay que cambiarlos. Después, recomendable, cuando están abultados, los neumáticos están abultados, por ejemplo, o agrietados. Bien, importante, cuando se fabricó el neumático, es decir, no es obligatorio que hay que cambiarlos X fecha, pero sí que es recomendable a los 5 años de su fabricación cambiar el neumático. ¿Por qué? Porque el neumático, al pasar los 5 años, se suele cristalizar, se vuelve duro, entonces no tiene esa adherencia que necesitamos en un neumático. Entonces, por eso es importante, ya no solo cuando compramos un neumático, es decir, sobre todo cuando compramos un vehículo de segunda mano, mirar también los neumáticos, porque puede ser que un neumático, que compramos el vehículo y el neumático tiene ya 17 años y no nos vale, tendremos que poner los nuevos. Entonces eso es importante, mirar la fecha. Vale, entonces mirar siempre la fecha del neumático. Un vídeo cortito para saber algunas cosas importantes sobre el neumático. Entonces, nada, nos vemos a la próximo vídeo. Hasta luego, chicos, chicas.